La Junta de Andalucía ha aprobado por medio de un decreto ley una medida sin precedentes en España en materia de vivienda. El gobierno andaluz expropiará pisos a los bancos para frenar los desahucios. La medida es la siguiente: si un banco ha embargado la vivienda principal de una familia cuyo desalojo genera riesgo de exclusión social y pueden demostrar una situación de empobrecimiento desde que se les concedió el préstamo hipotecario, la Junta expropiará esa vivienda durante un máximo de 3 años. Bueno, tal vez el término expropiación suene demasiado fuerte, pero con todos los millones que le hemos dado a la banca podríamos decir que esto no es más que un pago a cuenta de alquiler. Y además, no pasa nada por adoptar una medida que no gusta a los bancos. Alguna vez hay que decirles que no, porque son como niños malcriados. ¿Que no te gusta la expropiación? Ahí la tienes de merienda. La ley también contempla multas de hasta 9.000 euros para los bancos que mantengan viviendas vacías, una medida con la que se pretende que estos pisos salgan al mercado de alquiler. Se calcula que en este momento en toda Andalucía podría haber entre 700.000 y 1 millón de viviendas vacías, de las que la mitad son propiedad de bancos y empresas inmobiliarias. España es un país sorprendente. Por una parte hay miles de desahuciados y por otra miles de casas vacías. ¿Por qué nos cuesta tanto encajar estos dos elementos? Nuestro problema no es que no sepamos de economía, es que no sabemos jugar al Tetris. Estas medidas han partido de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, actualmente en manos de Izquierda Unida. La consejera Elena Cortés se explicaba así las razones para aprobar este decreto ley. Hemos llegado hasta aquí, hasta los 45 desahucios al día en Andalucía y hasta entre las 700.000 y 1 millón de viviendas vacías en nuestra comunidad autónoma por un proceso de mercantilización agresiva que limita la vivienda a condición de producto financiero y objeto de especulación. Hoy en Andalucía decimos basta, hasta aquí hemos llegado. ¿Esta es la consejera de Vivienda de Andalucía? Tiene la cara de Leonor Watling y el espíritu del Che Guevara. Creo que estoy empezando a sentir algo. Este es un mensaje para Elena Cortés. Hola, Elena. Nada más verte he sentido la necesidad de hacerte la mujer más feliz del mundo y de darte la oportunidad de que me pongas un piso. Sí, ya lo ves, soy un romántico. Si tú estás sintiendo lo mismo, llámame. Casémonos y vayamos a vivir juntos a una casa expropiada. El decreto de la Junta parece que no ha sentado del todo bien en la oposición autonómica ni en el Gobierno central. Mientras que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cree que la medida se ajusta al derecho, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene sus reservas. La tranquilidad de que hay servicios jurídicos que han estudiado profundamente la medida y que creemos que es plenamente constitucional. Nosotros vamos a estudiar, el Gobierno va a estudiar esa medida, va a estudiar cuál es su encaje legal y vamos a estudiar también, naturalmente, cuáles son sus hipotéticos efectos. Señor ministro, creo que tampoco hace falta que lo estudie mucho. En general se cumplen las normas. Si es bueno para los desahuciados, es ilegal para la justicia. Para el Partido Popular Andaluz, la medida simplemente es una manera de ganar protagonismo por parte de la coalición PSOE-Izquierda Unida. Así lo expresaba el presidente de los populares andaluces, Juan Ignacio Zoido, en una entrevista en Canal Sur. Lo que sí le puedo asegurar es que si no hubiera habido un gobierno de coalición, este decreto no lo saca el señor Griñán, estoy seguro. Una vez más ha sido víctima de las presiones de Izquierda Unida en esta materia, que lo único que ha pretendido es buscar un titular. Bueno, creo que además de un titular han hecho una ley que probablemente beneficiará a miles de personas. Por lo que parece, él también ha ido a esa entrevista para dar un titular. El problema es que es un titular tan simple que no lo publicaría ni el Marca. Pero Juan Ignacio Zoido no solo lo considera un titular, también le resta importancia a la medida porque asegura que es una copia de otras leyes aprobadas por el Gobierno central. Es decir, que es una copia mala de las medidas que se han dictado por el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy. No supone una aportación real en absoluto. Bueno, recapitulemos. Para Zoido la medida es mala y a la vez es una copia de una que hizo Rajoy. Entonces, ¿insinúa que Rajoy aprobó una mala medida? ¿O es que la medida solo es mala porque la han aprobado el PSOE e Izquierda Unida? Zoido, te estás contradiciendo. Pero no pasa nada, la contradicción jamás ha sido un obstáculo para hacer carrera en el PP. La respuesta del TDT Party... Poner los puntos de las H.
Como decía, la reacción del TDT Party a esta medida del gobierno andaluz ha sido la que todos podíamos esperar. Pongamos algunos ejemplos. Esta mañana, entre CTV, Carlos Cuesta la tildaba de populista. Ella y las políticas que Elena está trazando, Cortés, Elena Cortés, me parecen populistas. Entonces yo, a partir de ahí, yo tengo toda la sensación de que ella va a río revuelto a buscar votos. Y esta medida es un horror, porque estás incentivando que la gente oculte sus rentas para poder entrar dentro de los parámetros y tener una vivienda gratis. Y eso es una burrada. Un momento, Cuesta. ¿Has llamado a mi chica populista? Elena no es populista. Es simplemente perfecta. Elena, vayámonos al Rocío. Yo me he visto de peregrina y tú me coges de la mano. Cántame por el camino y amarramos tu cintura de cauté a la sombra de los pinos. Eso sí. Estoy de acuerdo con Cuesta en una cosa. Hay cientos de miles de andaluces que van a ocultar sus rentas para vivir a costa del contribuyente. Yo conozco un caso de uno de Huelva que ocultó todo lo que ganaba para aprovecharse. Se llamaba Luis Bárcenas. No consiguió un piso de protección oficial, pero consiguió un despacho, un chofer y una secretaria después de que lo despidieran. Otro de los tertulianos, Federico Quevedo, como era de esperar, saca a relucir la palabra que simboliza el mal absoluto en una tertulia del TDT Party: comunismo. ¿Es una medida a lo Hugo Chávez, es propiese o es una medida, sobre todo, es una medida que resuelve el problema? No resuelve nada. Pero bueno, esto es el Partido Comunista gobernando. Es decir, estos son modelos absolutamente soviéticos. De esto vamos a hacerlo así por la vía de la expropiación y punto. Federico Quevedo cree que el gobierno de Andalucía es soviético. Bueno, que yo sepa, un régimen soviético es esto. Y no se parece a lo que pasa en Andalucía. De hecho, tú pones a desfilar así vestida la gente en Écija un día de agosto a las 4 de la tarde y se les derrite hasta el telón de acero. Andalucía no puede ser un estado soviético. El único desfile que realmente les ha ordenado es el del Cristo de la Macarena. Alfonso Merlos tampoco escatimaba críticas a la medida del gobierno andaluz. Lo de las expropiaciones que quiere poner en marcha, que va a poner en marcha el gobierno de Andalucía, nos parece fatal. Nos parece fatal porque al final la propiedad privada está en la esencia de una sociedad abierta, de una democracia y de un Estado de Derecho. Y aquí se va a atacar a la propiedad privada. Bueno, en principio Merlos cree que expropiar un piso a un banco es atacar la sociedad privada, pero atentos porque justo después hacía esta reflexión. Los bancos a los que se va a obligar a que pongan esos pisos para la gente que está desesperada y que los va a perder, los bancos son propiedad privada, son empresas privadas, porque ustedes y los que estamos aquí les hemos metido un manguerazo a una decena de bancos de 37.700 millones de euros. Entonces a lo mejor no son tan privadas. ¿Pero qué le ha pasado entre un argumento y otro? Empezó la frase a la derecha de Margaret Thatcher y la ha acabado a la izquierda de Sánchez Gordillo. Por favor, ¿podemos ver la secuencia completa y sin cortes para admirar mejor esa súbita evolución ideológica? Lo de las expropiaciones que quiere poner en marcha, que va a poner en marcha el gobierno de Andalucía, nos parece fatal. Nos parece fatal porque al final la propiedad privada está en la esencia de una sociedad abierta, de una democracia y de un Estado de Derecho. Y aquí se va a atacar a la propiedad privada. Entendemos que hay que aliviar el sufrimiento de los más débiles. Claro que sí, hay que solucionar lo de los desahucios. Y luego queremos hacer una pequeña precisión. Los bancos a los que se va a obligar a que pongan esos pisos para la gente que está desesperada y que los va a perder, los bancos son propiedad privada, son empresas privadas, porque ustedes y los que estamos aquí les hemos metido un manguerazo a una decena de bancos de 37.700 millones de euros. Entonces a lo mejor no son tan privadas. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 13TV debería empezar a controlar más a su gente. Se empieza comiendo la bardencilla y se acaban diciendo estas cosas. Merlos, ¿qué te ha pasado? Tú antes no te ponías a la izquierda ni para adelantar a otro coche. Preferías saltarlo por encima. De todos modos, creo que es el momento de hacernos una pregunta. ¿La medida que se implantará en Andalucía supone el fin del capitalismo? ¿Vamos a vivir en Cuba? Dani Mateo, dime que sí y ponme un mojito. Bueno, sí, siento defraudarte, pero esta medida no nos convierte en cubanos. Lo siento mucho por todos aquellos que tenían esperanzas en solucionar su pequeño asunto con el micropene. Es más,
La medida de la Junta de Andalucía, si acaso, nos acerca al resto de Europa, donde hay una legislación mucho más dura contra las viviendas vacías con fines especulativos. Por ejemplo, en algunas ciudades francesas se impone una penalización económica por mantener una casa vacía. El primer año es del 10% del precio de esa casa, el segundo del 12,5% y a partir del tercero se eleva hasta el 15%. Es decir, que si eres muy aficionado a tener tu casa vacía, en 3 años habrás pagado en impuestos el 40% del precio del piso. Por eso en Francia todas las casas están ocupadas. Lo malo, y para compensar, es que están ocupadas por franceses. Pero vamos más al norte. En Dinamarca, desde hace... Chistes de franceses siempre funcionan. En Dinamarca, desde hace más de 50 años, se aplican multas a las viviendas que lleven más de 6 semanas vacías. Y no solo eso, si no informas al ayuntamiento de que el domicilio lleva 6 semanas vacío, también te multan a ti. En Dinamarca tener una casa vacía no es una inversión, es más bien una forma de tirar el dinero, como poner una máquina de condones pues en los baños de la conferencia episcopal. Y hay países con soluciones aún más radicales. En Holanda se permite ocupar una vivienda cuando lleva más de un año deshabitada. Así que en algunos casos los propietarios ceden las casas con la mediación de la administración para no encontrarse con un ocupa por sorpresa. Sí. Si te vas durante un año de tu casa, a la vuelta te puedes encontrar allí a Manolo Cabezabolo tocando en tu salón. Y solo tienes 2 opciones, pedirle amablemente que vuelva al hogar de los Cabezabolo o hacerle un poquito los coros. Pero vamos con el país más contundente contra los pisos vacíos, Suecia. Los suecos también potencian el alquiler de las viviendas vacías, pero si aún así no te sientes tú lo bastante potenciado y decides mantener tu piso deshabitado, van y lo derriban. Por eso inventaron los muebles de Ikea. Hombre, claro, porque si te destrozan la casa, pues tampoco te da mucha pena. Bien, francamente, Dani Mateo, estoy aprendiendo mucha geografía contigo, pero ¿sirven de algo todas estas medidas? Bueno, en principio parece que sí. En Holanda y Suecia hay solo un 2% de viviendas vacías, mientras que en España la tasa es del 20%. Así que si algún sitio nos acerca a las medidas de la Junta de Andalucía, es a Europa. ¿Quién sabe? Como los andaluces sigan importando costumbres europeas, lo mismo les da por cenar a las 6 de la tarde. ¿Eh? Ahora mismo a eso ellos le llaman almorzar tempranito. Vamos a ver, Dani Mateo, los europeos no cenan a las 6 por gusto. Es porque su comida es tan mala que necesitan unas horas para olvidarla antes de dormir. Muchas gracias, Dani Mateo.